Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí en esta reunión con ustedes en el homenaje al doctor Mitsorai. En 1987 estuve por primera vez en el Colegio Médico del Perú. Esta foto lo atestigua. Después he visitado varias veces su ciudad, he tenido relación con el Instituto Peruano de Seguridad Social, con algunos colegas y amigos que trabajan en Perú en organizaciones no gubernamentales o en el mismo Ministerio de Salud. Eh, yo quería hablarles, si me parece que está pasando usted la siguiente. Bien, muchas gracias. Yo quería, con el título que me han pedido, simplemente volver sobre cuatro conceptos que me parece que complementan perfectamente lo que les ha explicado el doctor Tognoni. Primero, los medicamentos, por decirlo de alguna manera resumida, no son balas mágicas. Segundo, según el título que me proponen, pues les voy a hablar algo de efectos adversos y farmacovigilancia y sobre todo de las novedades desde 1987. Desde 1987 me parece que el título de lo que les hablé hace más de 40 años o casi 40 años eh, es prácticamente el mismo que hoy, pero han ocurrido cosas, hay novedades y hay novedades en farmacovigilancia, hay novedades también en el tercer apartado de lo que les quería comentar, que es sobre la influencia de la industria y del mercado sobre la legislación, la regulación y el conocimiento que tenemos sobre los medicamentos. Y después, si da tiempo, quería hacer alguna alusión a la prescripción saludable de medicamentos, aunque sé que esto ya ha sido tratado en una ponencia anterior en el día de ayer. La siguiente, por favor, o en el día de hoy. Bien, solo recordar cuatro o cinco ideas. La primera, todo lo que nos venden cuando nos dicen que un nuevo medicamento o una nueva vacuna es seguro y eficaz, es en el mejor de los casos una probabilidad. Cuando se prescribe un fármaco a un paciente o cuando el paciente lo toma por su cuenta, cuando una persona toma un medicamento, la probabilidad, la eficacia no está garantizada. Hay una posibilidad, además, de efectos adversos. Lo que llamamos eficacia es una medida arbitraria que se ha autoimpuesto la medicina, que es la significación estadística, pero no es más que eso lo que sale de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, ¿por qué? Pues porque ya lo hemos dicho muchas veces, la mayoría de los ensayos clínicos no son más que trabajos para cumplir un requisito regulatorio, pero no son un remedio de la práctica clínica. Las personas que participan en los ensayos clínicos no tienen las mismas características que las personas que después van a tomar el fármaco. Normalmente, como todos sabemos, las personas que participan en ensayos clínicos son más jóvenes que los que después toman el fármaco, hay mayor representación de hombres, pero después las mujeres toman, por lo menos en Europa, más medicamentos que los hombres. Los seguimientos de los ensayos clínicos son en realidad cortos para sacar conclusiones que sean útiles para la práctica médica. Y hay que tener en cuenta que sabemos muy claramente, sobre todo desde los años 2000, que los ensayos clínicos que se publican son con resultados selectivos. Se publican solo los resultados que convienen al promotor. Por ejemplo, últimamente se habla de anticuerpos que reducen más el colesterol que las estatinas y los ensayos clínicos, suponiendo que no tengan fraude y no hayan sido manipulados, han mostrado que estos anticuerpos, alirocumab, evolocumab, efectivamente reducen más el colesterol que la estatina del grupo control. No obstante, lo que no se ha publicado es que la toxicidad cardíaca es mayor con los nuevos anticuerpos que con las estatinas. Se publican solo datos
sobre variables que tienen poco interés, el nivel del colesterol, obviando lo que tiene más importancia, que es la incidencia de cardiopatía isquémica y la muerte de los pacientes participantes y de los futuros consumidores o usuarios de este fármaco. Los fármacos, pues, pueden mejorar el estado clínico, pueden no alterarlo en absoluto o lo pueden empeorar. También hay que tener en cuenta que las dosis empleadas en los ensayos clínicos no son necesariamente las que convienen a todos los pacientes. Los ensayos clínicos se realizan, como les decía, en poblaciones generalmente jóvenes. Los que van a tomar después los fármacos son personas con una edad más avanzada, con polimedicación, con muchos motivos para emplear dosis más bajas. Y, naturalmente, como todos sabemos, ya se ha dicho y repetido en este curso, los fármacos pueden causar efectos adversos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de efectos adversos y farmacovigilancia. La siguiente. ¿Qué es lo nuevo? Todos sabemos que lo que llamamos hoy farmacovigilancia, es decir, el estudio sistemático, si se puede hablar de sistemática en este campo, de la seguridad o inseguridad de los medicamentos, comenzó con el problema de la focomelia causada por la talidomida, que fue descubierta en 1959 y 1960. Hace 65 años de esto. En los primeros años, la siguiente, por favor, la farmacovigilancia se ocupó y todavía se ocupa de efectos adversos que son raros. La propia focomelia, discrasias hemáticas como la anemia plástica, la granulocitosis, algunos cuadros neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré o el shock anafiláctico. La notificación espontánea, como todos sabemos, es muy útil para identificar efectos adversos que no eran conocidos en ensayos clínicos o que habían sido ocultados cuando se publicaron los ensayos clínicos sobre los nuevos medicamentos. Y esto se ha demostrado con numerosos fármacos, no voy a entrar en detalles, pero hay que tener en cuenta que se notifican muy pocos de los efectos adversos que ocurren en la realidad de la práctica clínica y que además existe notificación selectiva, de modo que no se notifica sistemáticamente un 3% de todos los efectos adversos de todos los fármacos o vacunas, sino que este porcentaje de lo que llamamos infranotificación varía según el problema y según el fármaco. Por eso hablamos de notificación selectiva, de modo que no sirve tampoco para comparar la seguridad de dos fármacos que pueden ser útiles en una misma indicación y, naturalmente, no sirve para cuantificar riesgos. Les decía que en 1987 hablé más o menos la siguiente, por favor, de lo mismo, de los efectos adversos de los medicamentos. Miren, en los primeros años de farmacovigilancia, en los primeros 30 años, en Europa se retiraron un poco más de 100 fármacos a causa de motivos de seguridad. La mayor parte, las causas principales, pero la mayor parte eran efectos adversos, como les decía, graves. Las discrasias hemáticas, el Guillain-Barré, dermopatías también de incidencia muy baja y la otitis fulminante. La siguiente, por favor. Pero estos efectos adversos tienen incidencias del orden de entre 1 y 10 o máximo entre 1 y 20, 1 y 25 casos por millón de habitantes y año, por todas las causas, quiero decir. Pero desde los años 80, ya antes, pero sobre todo desde los años 80, se han publicado miles de estudios que muestran que el uso de medicamentos puede incrementar el riesgo de enfermedades graves y muy comunes, de lo que son algunas de las principales causas de muerte. El cáncer de mama, con una incidencia de centenares de casos por millón de mujeres y año, la hemorragia gastrointestinal con incidencia de orden parecido, la muerte por infarto de miocardio, el accidente vascular cerebral más frecuente todavía que la hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, el ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca, la fractura, la caída, las caídas y las fracturas de fémur, sobre todo en personas de edad avanzada, o, por ejemplo, el cáncer en general o la mortalidad por cáncer.
Solo que un fármaco aumente en un 10 o en un 20% el riesgo de estas enfermedades, que como vemos son mucho más frecuentes y tienen una incidencia mucho más alta, el número de víctimas será mucho más alto. Claro, los efectos adversos tienen una amplia expresividad clínica y este es el problema, sobre todo en la práctica clínica habitual. Pueden simular cualquier enfermedad. En cardiología pueden dar lugar a arritmias, a infarto de miocardio, como les decía, a insuficiencia cardíaca. En gastroenterología pueden dar a cualquier problema, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, pancreatitis, colecistitis, hemorragia, elaboración intestinal, úlcera gástrica, etc. En neumología pueden dar lugar a ataques de asma, a insuficiencias respiratorias, a fibrosis pulmonar, pueden empeorar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden dar lugar a neumonías, por ejemplo, los corticoides inhalados que aumentan el riesgo de neumonía en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si repasamos las especialidades médicas, en todas ellas los fármacos pueden ser causa de enfermedades comunes, ya no de aquellos cuadros raros que están a la izquierda de esta lista con los que se inició la farmacovigilancia, sino de enfermedades que son frecuentes y que aparecen en los centros de atención primaria, en los hospitales o que matan a la gente incluso antes de que lleguen al hospital. La siguiente, por favor. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos en los que se compara la incidencia de una enfermedad entre los expuestos, por ejemplo, mujeres expuestas a contraceptivos hormonales o a terapia hormonal sustitutiva, se compara con mujeres no expuestas, la siguiente, por favor, nos pueden dar, como ya se ha dicho, estimaciones de riesgo, la siguiente, por favor. Bien, estimaciones de riesgo. El riesgo que llamamos absoluto es la diferencia de incidencias, por ejemplo, de trombosis entre mujeres expuestas a contraceptivos hormonales menos la incidencia entre las controles, es decir, las no expuestas. Y a partir de aquí, igual que hacemos en los ensayos clínicos, se puede calcular el número de pacientes que hay que tratar para que aparezca una mejoría en el caso de los ensayos clínicos o un daño, número de pacientes que es necesario tratar para que aparezca un efecto indeseado, en inglés NNH, que puede ser calculado directamente. De modo que se puede ya saber, la siguiente por favor, que la incidencia de los efectos adversos no es algo raro, sino que los efectos adversos se convierten en una causa importante de enfermedad, de incapacidad y de muerte. Y solo para poner algunos de los ejemplos más notorios que hemos conocido desde los años 80, pues conocemos el problema del cáncer de mama relacionado con el tratamiento hormonal sustitutivo, de la hemorragia gastrointestinal relacionada con los antiinflamatorios no esteroides, los fármacos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, de la muerte por infarto de miocardio relacionado con antiinflamatorios y otros fármacos, del accidente vascular cerebral relacionado con el uso causado por los neurolépticos, epoetinas y otros fármacos, del ingreso hospitalario y la descompensación de insuficiencia cardíaca causada por numerosos fármacos, entre ellos sobre todo los antiinflamatorios no esteroides y también las glitazonas todavía usadas en el tratamiento de la diabetes, o el aumento de la mortalidad cardiovascular que ha sido observado en las usuarias de tratamiento hormonal sustitutivo o de antiinflamatorios, glitazonas, epoetinas y otros fármacos, o el riesgo de caída y fractura de fémur asociado al uso prolongado de omeprazol, al uso de todos los psicofármacos que deprimen los reflejos y las funciones del sistema nervioso central, los analgésicos opiáceos, los fármacos antihipertensivos a dosis demasiado altas, como suelen darse desgraciadamente a muchas personas de edad avanzada, o los gabapentinoides. O la neumonía, tuvimos el caso durante la epidemia de COVID, que aumenta su riesgo en caso de pandemia vírica o en invierno directamente en las personas
que consumen corticoides inhalados o por vía sistémica por su efecto inmunodepresor, que consumen analgésicos opiáceos, neurolépticos, hipnosedantes, fármacos para la depresión o gabapentinoides por su efecto depresor de la respiración, o incluso la mortalidad por cáncer, que ha sido documentada en el único ensayo clínico de suficiente duración realizado con ezetimiba, un fármaco para reducir el colesterol, que, igual que los anticuerpos, reduce el colesterol, pero no reduce la mortalidad cardiovascular. La siguiente, por favor. Por tanto, los efectos adversos se han convertido, además, tenemos los resultados de los estudios realizados en servicios hospitalarios de urgencia que muestran que los efectos adversos son una causa importante de ingreso hospitalario en servicios de urgencias. La última revisión que conozco es la realizada por mi colega y amigo Teodoro Oscanoa, que estará, supongo, en el curso en mayores de 60 años, en donde se veía que prácticamente un 9% de los ingresos hospitalarios son causados por efectos adversos de medicamentos. Mi opinión general es que todos los estudios incluidos en estas revisiones sistemáticas adolecen de un sesgo y que la incidencia es mucho más alta, porque como cuento en mi libro reciente que ha citado el doctor Tutaya en el curso Crónica de una enfermedad intoxicada, la revisión detallada de las historias clínicas nos muestra que alrededor de un 20%, 18 a 22% de los ingresos hospitalarios en personas mayores son atribuibles al consumo de medicamentos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, sí. Por ejemplo, en España, no, la anterior, ¿se puede poner la anterior? Así está bien. En España, por ejemplo, calculo que debe haber más de 16.000 muertes causadas por efectos adversos entre los pacientes hospitalizados, que hay entre 700 y 2.000 casos de muerte súbita, por lo menos, causada por antipsicóticos. Todos estos cálculos están realizados con el cálculo del NNH que les mostraba anteriormente aplicado a los patrones de consumo por nuestra población, que hay centenares de casos de infarto de miocardio, de arritmia cardíaca grave y de accidente vascular cerebral atribuibles a diclofenac y otros fármacos. Como saben, el diclofenac es uno de los más selectivos sobre la COX-2 y una causa importante y raramente identificada de problemas cardiovasculares graves. Que tenemos cada año decenas de miles de nuevos casos de diabetes atribuibles al consumo de estatinas, que tenemos centenares de ingresos, perdona, esto está equivocado, miles de ingresos por insuficiencia cardíaca causada por fármacos, que de los 60.000 casos de fractura de fémur que ocurren cada año en España, una cuarta parte son atribuibles al consumo de medicamentos, y que tenemos miles de casos de neumonía que son atribuibles a los medicamentos. La siguiente, por favor. Esto sería aceptable si estos medicamentos estuvieran causando efectos beneficiosos sobre la salud de quien los toma y podríamos aceptar ciertos riesgos a cambio de una eficacia mucho mayor. El problema es que los estudios de utilización de medicamentos nos muestran de manera sistemática que más de la mitad de los medicamentos prescritos son innecesarios, están contraindicados en aquel paciente en particular o son inadecuados por la dosis o por la polimedicación y el riesgo de interacciones, etc. Y que demasiado a menudo las dosis son demasiado altas para las necesidades de cada paciente. Es decir, que hay mucho que mejorar en todo este cuadro, siendo los efectos adversos una de las causas más importantes de mortalidad actualmente, al menos en Europa Occidental y en otros países. Hay mucho que mejorar a base de una prescripción más prudente de medicamentos. La siguiente, por favor. También me piden que les hable de la influencia de la industria sobre el consumo de medicamentos, sobre el mercado. En este curso ya se ha hecho referencia a la siguiente, por favor, a este problema, y el doctor Tognoni lo ha dicho
con la profundidad de su pensamiento que he escuchado con atención y con la admiración de siempre. Y como también se presentó en este curso en el día de ayer, para describir la influencia de cualquier factor, conviene, por ejemplo, repasar lo que la Organización Mundial de la Salud describía como la cadena del medicamento, es decir, la serie de procesos que describen el paso de un medicamento por la comunidad. La siguiente, por favor. La industria farmacéutica es la que desarrolla los fármacos y ha sido bien documentado, aunque la opacidad es difícil de documentar, que los costes de I+D son opacos y desconocidos y son sistemáticamente hinchados, que los nuevos medicamentos muy a menudo comparados con placebo, de manera que no tenemos una idea de cuál es el lugar en terapéutica, a pesar de que el ensayo clínico haya sido, o los ensayos clínicos, hayan sido publicados en revistas de prestigio, que se publican preferentemente los ensayos clínicos que han dado resultados favorables, que los resultados marginales, por ejemplo, el colesterol, son difundidos como obligatorios, quiere decir traducidos en protocolos y guías de práctica clínica y en criterios de buena prescripción, entre comillas, de los medicamentos, que cuando los resultados no son favorables son manipulados, no publicados o simplemente son retocados con un fraude que ya sabemos ahora, no sabíamos en el 87, que es sistemático y que no se refiere solo al Vioxx o solo a los antidepresivos, sino a prácticamente todos los nuevos medicamentos, lo cual tiene una implicación para la práctica clínica. Siempre decíamos, para usar un medicamento conviene tener en cuenta su eficacia, su seguridad, su conveniencia y su coste. Yo creo que para elegir un medicamento entre las diferentes opciones que tenemos para un determinado problema clínico, hay que añadir un problema que quizás sea más importante que todos los demás, que es la experiencia clínica que tiene la sociedad con este medicamento. Por mucho que, por ejemplo, ahora me vengan a presentar un nuevo antiinflamatorio mucho mejor que el ibuprofeno en algún aspecto, yo, a pesar de que se hayan podido ocultar datos respecto al ibuprofeno, creo más en el ibuprofeno que en otros, porque la experiencia conocida nos da un conocimiento general, compartido, social, mucho mayor con los medicamentos más antiguos. Por tanto, creo que ya de aquí se deriva una de las conclusiones: escepticismo con la novedad. La industria también redefine enfermedades, no vamos a entrar en detalles, pero sabemos que los criterios para calificar a alguien de depresión se han ampliado muchísimo, el malestar se redefine como un problema médico cuando es un problema social, familiar y también naturalmente personal, y se ocultan y se minimizan los efectos adversos. La siguiente, por favor. En cuanto a la regulación, la industria influye de muchas maneras. Por una parte, desde los años 90, creó la Conferencia Internacional de Armonización, que es una conferencia dirigida por la industria en la que se establecen cuáles son los criterios técnicos para la aprobación de los medicamentos y para su regulación. La industria ha influido de manera notable en las legislaciones orientadas a medicamentos y notablemente desde el año 2000, a partir de las novedades del tratamiento antirretroviral y los nuevos procedimientos que se han introducido desde el año 99 y 2000, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo, para relajar los criterios para autorizar nuevos medicamentos. De modo que ahora los medicamentos se aprueban más a menudo con ensayos clínicos solo comparados con placebo, con otros medicamentos alternativos, ensayos clínicos con pocos pacientes, con seguimiento clínico corto y que atienden más a variables de poco interés que a la variable principal de la mortalidad, la prevención del reinfarto u otras variables duras desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de salud pública. Hay opacidad, naturalmente, sobre la fijación de precios. Hay una enorme influencia política de la industria sobre los reguladores a través de las puertas giratorias, a través de la financiación de las principales agencias reguladoras
como la FDA, la Agencia Europea u otras grandes agencias reguladoras de medicamentos. Agencias reguladoras, por ejemplo, la agencia británica hizo una declaración hace pocos meses diciendo que no es una agencia reguladora, sino una agencia facilitadora de la industria. Es decir, que se pierde incluso el carácter de regulación y a cada vez menos se puede usar el lenguaje y la palabra regulación para hablar de lo que hacen los estados con la aprobación de medicamentos. La siguiente, por favor. Es evidente la influencia, la siguiente, por favor, de la industria sobre la comercialización. De hecho, la propia comercialización es una actividad industrial. Pero hay que tener en cuenta también que está bien visto que las publicaciones médicas, y esto ha sido bien documentado en los últimos años, están secuestradas por los intereses de la industria, que la industria influye sobre los medios de comunicación y por eso en general sobre todo la sociedad, y lo hemos visto por ejemplo durante la pandemia con las vacunas para la infección por COVID, que la industria influye sobre las sociedades médicas científicas, sobre sus congresos y que los líderes de opinión son a menudo personas pagadas por la industria para hacer promoción de un medicamento, de una enfermedad, de un problema que antes no existía. La industria exagera las expectativas y minimiza los efectos indeseados. Y la promoción comercial es presentada, sobre todo en España, como formación médica continuada. De hecho, el 90% de los cursos de formación médica continuada son inspirados directa o indirectamente por la industria farmacéutica para presentar un nuevo producto o una nueva indicación de un viejo producto. La siguiente, por favor. Salto algunos pasos para cortar, pero bueno, ya se ha comentado en este curso. La industria influye sobre el prescriptor de diversas maneras. Tengamos en cuenta que el mercado de medicamentos es diferente de cualquier otro mercado. En un mercado hay un comprador, hay compradores y vendedores. El vendedor quiere vender cuanto más mejor y al precio más alto posible. El comprador quiere comprar al precio más bajo posible una cantidad máxima posible o la que necesite y que sea de calidad. Pero en el caso de los medicamentos, el comprador no es uno, el comprador son tres. El médico decide el consumo, pero ni paga ni consume. El paciente no decide, pero consume. Y en los sistemas de protección universal no paga el medicamento. Y el sistema de salud, es decir, los impuestos de los ciudadanos, no deciden ni consumen, pero pagan el medicamento. Con esta estructura es natural que la industria concentre muchos esfuerzos de comercialización sobre un decisor de la compra que es mucho más vulnerable porque no es consciente de los riesgos y no es consciente de los costes, aparte de que tiene otros problemas en la práctica médica actual que ha comentado el doctor Tognoni. La industria tiene estrechas relaciones con los líderes de opinión, de hecho a menudo los crea la propia industria, y la industria influye sobre la elaboración de las guías de práctica clínica y los protocolos y estimula por sus actividades de marketing las prescripciones en indicaciones no autorizadas, en indicaciones ampliadas o en enfermedades que son puras exageraciones del malestar. La siguiente, por favor. Bien, con este panorama y estas cosas también han sido comentadas, no creo que esté añadiendo muchas ideas a lo que ya se ha dicho en este curso. La siguiente, por favor, quizá las digo con otras palabras, pero no más que eso. Todos sabemos que hay una serie de recomendaciones para el médico prescriptor y sabemos que estas recomendaciones desde los años 80 no han cambiado muchos. La primera, concentrar el conocimiento, es decir, limitarse a utilizar un número muy limitado de medicamentos y que sea lo mejor conocido posible por parte del médico. Es imposible que un médico conozca miles o centenares de moléculas. Yo mismo, con más de 40 años de experiencia en farmacología, conozco unas pocas decenas con un cierto detalle.
que hay que pensar de los problemas a los remedios y no del remedio al problema. Es decir, pensar, ¿este nuevo medicamento irá bien para algún paciente? No, no. ¿Cómo resuelvo yo los problemas principales de mis pacientes? Y tengo yo que concentrar mi conocimiento sobre los problemas que son más frecuentes y que son más graves. Otra recomendación, diferir los tratamientos no urgentes, porque a veces muchos problemas mejoran por su cuenta. Cuando sea problema y cuando sea posible, cuando sea necesario un tratamiento con más de un fármaco, si es posible instaurarlos de manera escalonada, por ejemplo en el tratamiento de la hipertensión. Ser cuidadoso con la dosis, y eso quiere decir hacer un seguimiento del paciente. No pensar que por el puro hecho de prescribir el problema ya está resuelto. Hay que saber qué pasa. En España, por ejemplo, centenares de miles de personas, millones de personas, de hecho, reciben cada año analgésicos derivados opiáceos. Pero en la mayoría de los casos, el médico no se preocupa de saber si el dolor ha mejorado. De manera que nos quedamos con una doble incertidumbre que el médico debería trabajar. Cierto que el médico debe acostumbrarse a trabajar en la incertidumbre y la sociedad también, pero el médico puede hacer mucho para reducirla por lo menos un poco. Hay que ser, como les decía, prudente y escéptico con los nuevos medicamentos y las nuevas indicaciones y sobre todo hay que trabajar con el paciente para establecer objetivos compartidos. El médico la propia palabra prescripción a mí no me gusta, porque prescribir quiere decir ordenar, y lo que hay que hacer es establecer un compromiso con el paciente y objetivos compartidos, los que sean realistas y los que sean posibles. Hay que evitar naturalmente los tratamientos excesivamente prolongados, como les decía, con analgésicos opiáceos, con fármacos para el insomnio, con bifosfonatos, por ejemplo, con la doble antiagregación plaquetaria después del infarto, que puede ser útil durante los primeros 3 meses, pero que después tiene más riesgos que beneficios. Y en general, como les decía el doctor Tognoni, para terminar, hay que mantenerse alejado del mercado. Hay que mantenerse alejado de los representantes comerciales. Hay que seleccionar bien y cuidar bien y examinar bien qué intereses tienen las sociedades médicas y sus congresos, que demasiado a menudo son cautivos y tienen humos industriales, para remedar las palabras del doctor Juan Hervas, que muchos de ustedes conocerán. La siguiente, por favor. Bien, muchos de estas ideas y muchos detalles y datos están desarrollados en el libro que ya se ha citado aquí, que publiqué hace cosa de un año, que es La crónica de una sociedad intoxicada. Los interesados lo pueden encontrar en este libro y estaré gustoso de atender a sus preguntas. He distribuido entre los asistentes al curso una copia de la introducción a este libro que explica con un poco más de detalle cuáles son los contenidos. Y la siguiente, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Pido excusas por cualquier problema que haya podido generar la conexión y estoy abierto a las preguntas si ustedes tienen interés. Muchas gracias.